Hola a todos, espero que estén muy pero muy bien. Bueno, eh, para los que no me conocen me llamo Alan Katzman. Em, He sido ayudante de ustedes, algunos de Intro Eco, otros de Intro Micro y ahora soy ayudante de Intro Macro ya. Bueno, le hago este video, ustedes dirán por qué el 7 de marzo me opero, entonces después no voy a poder hacerles como un repaso, no sé si voy a hacer el video bien, entonces prefiero hacérselo ahora. ¿Ya? Y bueno, intramacro es un ramo choro. Eh, Básicamente les voy a hacer un repaso para el control uno que son 5 comentes y 2 matemáticos, ¿ya? Son matemáticos y comentes que aparecieron en el control uno de otoño 2022 del año pasado. La gracia de esto es que tiene varias versiones, entonces yo les voy a hacer una y después ustedes hacen las otras. Lo mismo con los comentes, ¿ya? Son 4 versiones por cada comente y son 4 versiones por cada matemático, si no me equivoco. Entonces la gracia es que yo le explique solo un comente y ustedes después hagan el resto de los ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a partir. Voy a apagar la cámara por si se corta el internet o cosas así. Prefiero tener buena señal, así que prefiero apagar la cámara y ya. Ahora sí partimos. Ya. El primero dice, suponga que se produce un aumento del precio. Estoy grabando. Suponga que se produce un aumento del precio del dólar desde 7,70 a 800 pesos. Esto significa que el tipo de cambio nominal bilateral se depreció, disminuyendo así el poder adquisitivo del peso chileno con respecto al poder adquisitivo del dólar en términos de bienes. Ya. Ustedes saben, yo siempre digo que los comentes sepárenlo. Ay, un segundo. Les voy a mandar el PDF también ya, para que ustedes, o sea, lo que yo estoy anotando para que ustedes lo tengan, porque no sé si se ve muy bien en la pantalla ya. Entonces, suponga, básicamente acá lo que yo digo es separen en dos los comentes, ¿ya? Entonces, primero digamos, dame un segundito, ya. Primero digamos, suponga que se produce un aumento de 7,70 a 800, esto significa que el tipo de cambio nominal bilateral se depreció. Eso es verdad, o sea, la primera parte del enunciado es correcta. ¿Por qué? Porque cuando el- se produce un aumento del precio del dólar, ya, voy a 800, significa que mi moneda, en este caso los pesos chilenos, se depreciaron. ¿Por qué? Porque antes yo con 770 pesos podría comprar un dólar, ¿verdad? Ahora ese mismo dólar lo puedo comprar con 800, ¿verdad? Es decir, se deprecia el peso chileno, vale menos. O sea, en porcentaje vale menos, porque antes yo con 800 podía comprar un dólar y algo más. Un dólar, mira, si lo vemos así, antes 7,70 yo compraba un dólar y ahora con 800, y antes con 800 yo compraba un dólar y algo más, un dólar coma uno puede ser, no, menos, un dólar coma cero algo, ¿ya? Ahora estamos viendo, ojo, una parte del comente, ¿ya? Ahora 7,70 compro 0, algo dólares, 0,9 yo creo, algo dólares, no lo sé bien, ¿no? ¿Ya? Y con 800 yo compro ahora un dólar, o sea, la moneda CLP vale menos, ¿ya? Vamos con la segunda parte del comente, disminuyendo así el poder adquisitivo del peso chileno con respecto al poder adquisitivo del dólar en términos de bienes, ¿ya? Acá lo vamos a estar. Bienes que eso es clave y poder adquisitivo. Eso es lo más importante de este comente. Lo que ustedes tienen que saber es que hay dos tipos de cambio, ¿ya? Tipo de cambio nominal y tipo de cambio real, ¿ya? Em,
Entonces, lo que me indica el nominal solo me indica el tipo de cambio, solo me indica si el tipo de cambio subió o bajó, no me indica nada más. Solo me dice, ya, el tipo de cambio antes valía 7,70 y ahora vale 800. Eso me indica el tipo de cambio nominal. Nomina, como más o menos, muchas veces yo digo que estos términos tienen relación a lo que significa, ¿ya? Nominal solo lo nomina, solo lo dice, 7,70, 800, ¿ya? Mientras que el tipo de cambio real lo que hace es que me indica cuánto yo con el valor de la moneda local puedo comprar en el extranjero, ¿ya? O sea, eh, eh, un ejemplo, ¿cuántos dólares yo puedo usar? Básicamente lo que me indica el tipo de cambio real es, me está hablando de bienes, ¿ya? Explicarlo más fácil. O sea, me está diciendo en realidad lo que vale, lo que yo puedo comprar con $1, bienes, perdón, lo que yo puedo comprar con $1 en Chile, moneda extranjera, es tal cantidad, es el bien, es tal cantidad de bien y tal cantidad. O sea, me indica el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque me está diciendo cuánto realmente yo puedo comprar con la moneda que yo tengo en el extranjero. Por lo tanto, si nosotros vemos acá, esto significa que el tipo de combinar bilateral se depreció, es correcto, disminuyendo así el poder adquisitivo. Falso. ¿Por qué? Porque eso lo determina el tipo de cambio real. Con respecto al poder adquisitivo en términos de bien. O sea, básicamente me está dando la definición del tipo de cambio real, pero me está diciendo que es nominal, por lo tanto es falso. Pero la primera parte es verdadera. Esto es verdadero. ¿Se entiende? Si no se entiende, me pueden mandar un mail. Feliz, yo os le respondo. Y si no le respondo, me siguen leseando hasta que le responda, ¿ya? Ya. Ese es el primer comente. Ya. Entonces ahora vamos al segundo comente. O sea, tipo de cambio ya lo vimos. ¿Cierto? Vamos al segundo comente. Y el segundo comente dice así. Ya, vamos para abajo. Y dice, en el modelo solo sin incremento, en el modelo de solo sin incremento poblacional, un incremento en la tasa de depreciación incrementa el capital per cápita de estado estacionario y el crecimiento, ¿ya? Comenta al respecto. Ya. Tanto, podemos decir que esto es falso. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, cuando se eleva la tasa de depreciación, cuando se eleva la tasa, yo lo estoy escribiendo así como en dibujito tasa de depreciación, para que se entienda más, ¿ya? Entonces, falso, ¿por qué? Porque cuando se eleva la tasa de depreciación, nosotros tenemos que saber que va a existir un menor estado estacionario. O sea, a mayor tasa de depreciación va a haber una relación, que lo estoy escribiendo así, de menor estado estacionario. Ese es, ¿ya? Sí, el estado estacionario, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el estado estacionario es el punto de equilibrio, ¿ya? Tenemos que saber esto. Es el punto. Esto no está igual en. Si ustedes ven la pauta, va a estar un poco diferente
porque yo lo trato de explicar más que, o sea, porque si al final si yo leo la pauta, un ejemplo así, al final es lo mismo que ustedes la lean. Entonces la idea acá es explicar eh, como detalladamente todos los pasos, ¿ya? Ustedes tienen que saber que el estado estacionario es el punto de equilibrio entre la tasa de depreciación, o sea, es el punto de equilibrio en la tasa de depreciación, el punto de equilibrio de la tasa de depreciación lambda, ¿ya? Y el ahorro, ¿ya? Eso. Por lo tanto, si hay un incremento de la tasa de depreciación, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a haber un equilibrio más próximo, más próximo. Y por lo tanto, esto va a hacer que haya menor capital y un menor crecimiento. Y todo esto parte por la base de que cuando existe una mayor tasa de depreciación, menor va a ser el estado estacionario, porque se van a depreciar, el capital se va a depreciar más rápido, por lo tanto, eso va a hacer que em, haya un menor ahorro, entonces al final va a haber un menor crecimiento y va a haber un menor capital. ¿Por qué? Porque el capital lo voy a tener que gastar más rápido porque se va a depreciar mal, porque voy a tener que renovar más, como, más las cosas porque se me están depreciando. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta es la regla que ustedes más tienen que saber, que es muy importante, y qué significa bien el estado estacionario. ¿Qué es esto? Ya. Ya. Ahora sí, vamos con ya, vamos con este que dice así. El déficit de la cuenta corriente viene dado por el aumento de la posición inversión neta corriente. Primero que ustedes tienen que saber es lo siguiente, que déjame ponerle en acá, ahí sí, ¿ya? El déficit de la cuenta corriente viene dado por el aumento en la posición de inversión neta, comenta, ¿ya? Lo primero que tienen que saber es que el déficit de la cuenta corriente, bien, ¿ya? Viene dado por el gobierno gasta mucho, ¿verdad? O sea, está ocupando mucha plata del fisco, por lo tanto no hay, por lo tanto se gasta al final la cuenta corriente, ¿ya? Existe poco ahorro privado o existe mucha inversión. O sea, perdón, sí, existe mucha inversión. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente es igual a ahorro público más ahorro privado, se llama S, yo le pueden escribir así, S privado, menos ahorro
menos la inversión que hay. ¿Por qué? Porque la inversión, o tenéis la plata ahí, o sea, un déficit en la cuenta corriente. Por lo tanto, si el gobierno gasta mucho, no hay tanto ahorro público, ¿verdad? Si existe poco ahorro privado, se desgasta la cuenta y esto va a quedar en negativo también. Y si existe mucha inversión, le va a quedar también el saldo negativo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Que al final este comente puede ser incierto o falso porque existen varias variables, pero también tienen que ustedes saber que la posición de inversión neta, inversión internacional neta, viene dada, viene dado por, y ustedes ponen acá, saldo de la cuenta corriente, que al final es lo que yo expliqué acá, cómo se calcula el saldo, ahorro público más ahorro privado menos la inversión, o sea, todo lo que yo tengo entre lo público y privado, menos lo que yo estoy invirtiendo, porque esa, cuando uno invierte, está sacando esa plata de la cuenta corriente, por decirlo en términos más simples, como para que ustedes entiendan la lógica. Y también, y por la posición neta de activo internacional, ¿ya? Pero cuando hay un aumento, pero ¿cuándo? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que si es más, cuando hay un producto interno bruto, cuando aumenta el PIB, siempre va a haber un superávit. La cuenta corriente. ¿Ya? Entonces, al final, este comente es más bien más falso que incierto, ¿ya? Pero, perdón, me equivoqué. Posición de inversión neta. No era producto, estaba pensando en otra cosa. Posición de inversión. ¿Ya? Eh, entonces, este comentario es falso por la gran razón por la que es falso es por esto. Ustedes tienen que saber esta regla. Entonces, si ustedes tienen que entender que si la posición, cuando hay mayor posición de inversión neta, va a haber un mayor superávit de la cuenta corriente. O sea, va a estar positivo. Ya, vamos con entonces, este ya lo tenemos listo. Bien, serían. Y dice así. Durante el periodo más álgido de la pandemia, segundo trimestre del 2020, donde prácticamente no hubo comercio internacional, usar el IPC y el deflactor del PIB como indicador de precios daba lo mismo. Mira, dado que los países no estaban importando casi nada, ¿ya? Ustedes tienen que saber acá dos cosas, ¿ya? El IPC se ocupa para todos los bienes consumidos en nuestro país. Y el deflactor del PIB se usa
solo para los bienes producidos en territorio nacional, ¿ya? Bienes, ojo, consumidos y estos producidos. ¿Ya? Por lo tanto, eh, un televisor que está hecho en China se considera, se considera en el IPC o no deflactor, ¿ya? Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque si alguien lo consume en Chile, ¿ok? Va por el IPC, pero no por el deflactor del PIB porque no es chileno, ¿ok? Pero si la TV está hecha en Chile y se consume, también, se considera los dos, ¿ya? O sea, IPC y deflactor del PIB, ¿ya? Ya, eso tienen que saberlo. Por lo tanto, ¿qué pasó en la pandemia? Es verdad que no hubo comercio internacional porque están todas las fronteras cerradas y todo el tema, pero ¿se acuerdan ustedes que las mascarillas se hicieron famosas? Tienen que pensar, cuando vean un control así, tienen que pensar en el contexto en que se pasó y en pensar en todo, o sea, en todo lo que se estaba ocupando cuando incluso no había casi comercio, pero para las cosas esenciales sí había comercio. Habían, eh, ¿cómo se llama? Ventiladores respiratorios, cosas de salud que se importaban, comida internacional quizás que se importaba, ¿no? Uno nunca sabe, ya, etcétera. Entonces, con que haya, y las mascarillas, la mayoría se produce en China, los ventiladores los trajeron de China y de Estados Unidos, creo, y se comercializaban. Esto no era, era ayuda, ok, pero el gobierno pagaba, o las mascarillas, la gente que importaba le pagaba a los, a los chinos a donde comprar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un producto, un producto o algo, un consumo que sea un consumo al final, que sea un consumo al final, que se haya hecho, un ejemplo, una mascarilla, solo una, que se haya hecho en China y se comercializó acá en Chile, cuentan el IPC, pero en el deflector del PIB no. Por lo tanto, ya no van a ser iguales porque va a haber quizás 20 pesos, 30 pesos que no va a ser iguales. Va a ser muy parecido, sí. Es verdad que acá ahora la diferencia ya quizás no sea tanta entre el IPC y el deflector del PIB en la pandemia, totalmente verdad, pero no va a ser lo mismo. No daba lo mismo considerar el IPC y el deflector del PIB porque hay estos casos que eran los bienes esenciales, suponte, que eran las mascarillas, los ventiladores, las cosas de salud, que se importaban y eso ustedes tienen que saberlo. Entonces no va a ser lo mismo porque basta que al menos solo un producto sea consumido en Chile, pero no fue, ¿cómo se llama esto? Producido acá, entonces va a contar en el IPC y no en el deflector del PIB. ¿Ok? Sí. Y vamos con, ¿no? Y con el último que dice que es de desempleo o trabajo, sí. Entonces este ya está listo. Ya. Ahora sí. em, ya. Ahora sí.
Mientras la fuerza de trabajo pasó de 9.450 miles ah, pasó de 9.450 miles a comienzos de 2018 a 9.582 miles, 9.831 miles a inicios de 2019 y 2020 respectivamente, cayó a 9.106 al comenzar 2021 para recuperarse a 9.479 a comienzos de este año. Este año 2022 se refería. ¿Ya? Con esta información se puede afirmar que la tasa de desempleo en los 2 últimos años habría sido mayor si la fuerza de trabajo hubiera permanecido constante en el nivel que tenía antes de la pandemia, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber acá? O sea, primero, que lata leer todo esto, entonces vamos por parte. Entonces lo más importante es destacar que lo más importante son la fuerza de trabajo, es lo que habla, y habla de números. Entonces, una recomendación para estos comentes que son larguísimos, ustedes hacen quizá que contiene varias información numérica, entonces ustedes eh, hacen 2018, 9.400, 2019, 2019, 9.582. No, perdón, 9.582, es muy confuso ahí. 9.582 el 2018, 9.831 a inicios de 2000, a inicios del 2019, 2020 cayó a 9.100, 106. No, me equivoqué yo, perdón. 2018, saltense esa parte. 2018, 9.450, está bien. 2019, 9.582, 2020, 9.831, 2021, 9.106 y 2022, ahí está, 9.479, ¿ya? Entonces, eso ahí ya tienen la mayoría. Y te dicen, con esta información se puede afirmar que la tasa de desempleo en los 2 últimos años habría sido mayor si la fuerza de trabajo hubiera permanecido constante en el nivel que tenía antes de la pandemia, ¿ya? Lo que ustedes tienen que saber, en la pandemia, la fuerza de trabajo cayó mucho. Es verdad que hubieron muchísima gente que despidieron y todo, pero también la fuerza de trabajo cayó porque hay gente eh, que por razones de salud, un ejemplo, no podía trabajar, entre otras cosas. Entonces también la fuerza cayó. O sea, eh, básicamente cayó harto. Y al final, lo que ustedes también cayó, suponte, esto tienen que como saber también actualidad en estos comentarios importantes porque en la pandemia se entregó el IFE, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo esto? Que es verdad que ayudó, y los retiros de la AFP, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con esto? Que hay gente que con los retiros de la AFP, un ejemplo, dejó de trabajar, quizá ya no estaba tan urgida con encontrar trabajo como antes, por lo tanto cayó la fuerza de trabajo, y con el IFE también quizá ya no había tanta motivación para buscar el trabajo como antes, entonces la fuerza de trabajo había bajó, que se puede ver acá, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que si, que si la fuerza de trabajo, imaginamos que el IFE no hubiera existido y que no hubieran habido retiros de AFP, ¿ya? O sea, que no hubieran habido ayudas del gobierno. Em, la tasa de desocupación habría sido mucho más, la tasa de desempleo, que la da el INE, habría sido, para que ustedes sepan, el INE da la tasa de desempleo, ¿ya? Habría sido muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque habría sido
habría habido muchas más personas, ¿ya? Eh, buscando trabajo y, por lo tanto, el porcentaje hubiera incrementado, ¿ya? Eso tenían que saber acá, básicamente. Eso, cerrado, ¿ya? Y ustedes tienen, la tasa de desempleo es igual, como ustedes saben, a desempleados partido en fuerza de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, si hay mayor fuerza de trabajo y con igual desempleados, ¿ya? Esa es la tasa de desempleo. Entonces, obviamente, pero para este comentario en general no se necesitaba eso. Lo que ustedes más necesitaban era hacer este análisis de lo que pasó acá y por qué su monta acá del 9.831 bajó a 9.106. Una de las razones puede ser esto, entre infinitas más razones, que la gente se enfermó del corona y no, un ejemplo, no podía trabajar, etcétera. ¿Ya? Y ustedes tienen que saber también que las personas que se retiraron ya no se cuentan en la fuerza de trabajo, son inactivas. ¿Ya? Entonces tienen que saber eso. Ya. Ah, y lo otro que ustedes tenían que saber que es importante, y se me olvidó decirlo, era esto, ¿dónde está este comente? El primero que hicimos. Ah, ya. Ustedes tienen que saber también que cuando se aprecia el tipo de cambio real, perjudica a las importaciones, perdón, a las exportaciones, me equivoqué yo, y cuando el tipo de cambio real, exportaciones, ya, eh, y caso contrario es al revés, ya, y acá es más importación, menos importación. Ya, vamos con los matemáticos. Ya, el matemático uno es súper simple, entonces me refiero que es mucho más simple que el 2. Y dice así, o sea, esta es la versión 4. Cuando ustedes vean la pauta, hagan la uno, la 2 y la 3, ¿ya? Entonces, vamos con la primera pregunta. Ya, asume una economía que produce tres bienes distintos, Cheetos, papas fritas y Netflix, ¿ya? ¿Y qué más dice? Dice a continuación, ya, te presentan una tabla, la típica tabla, 1909, 2000, 2001, 2002, ¿ya? Y te están diciendo que índice, las prices son aquellos que se calculan utilizando los precios de un determinado año como precio base, y índice, el otro índice, aquellos que se utilizan como precios corrientes, o sea, este es el nominal, solo que te lo confunden con los nombres. Entonces, calcular las tasas usando eh, el real, el precio como precios de base, o sea, el índice del primero, ¿ya?
Eso es la A con los bases precios del primer año, o sea, 1909. Y al final lo que ustedes tienen que hacer es, para 1999, es el precio por 4, o sea, precio por cantidad. O sea, precio de 1909 por cantidad, perdón, precio, para que se, precio Netflix 1909, o sea, por cantidad de Netflix en el 1909, más papas fritas, precio de papas fritas 1909 por cantidad eh, de papas fritas 1999, más el último que sería precio mojito 1909, más precio, más cantidad de mojito 1909 ya. Por lo tanto, esto te quedaría en resumidas cuentas en 14 por 4 más 20 por 4 más 13 por 16, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Acá es lo mismo que en los dos índices, en el 1999 te da lo mismo, porque estoy calculando con los mismos precios que en 1999, en el nominal y el real. Perdón, a la delante. Em, ¿Ya? Pero en el 2000 es donde te cambia, porque tú lo que hacía acá es precio Netflix 1909, pero la cantidad va a ser del 2000. Estáis viendo en porcentaje cómo cambia. Lo mismo con esto, o sea que esto al final va a ser precios papas fritas 2000 por cantidad de papas fritas, no, precios papas fritas 1909, perdón, por 2000 más precio mojito 1909 por 2000, cantidad de 2000. Por lo tanto, si al final tú así, al final acá lo que tú harías es cantidad del 2000, que es 16, por 4. ¿Por qué? Porque 4 es el precio de los mojitos. eh, lo- Perdón, Netflix es 14, el precio es 6, la cantidad es 14, pero el precio de 1909 es 6. Después te quedaría 19, que es la cantidad del 2000, por precio, que es 4, más 16 por 4, ¿ya? Y ahí, si tú calculas eso, esto te da 2,14 y esto te da 2,24. Y así con no lo voy a hacer, el mismo procedimiento con 2001 y 2002. Solo que acá poní al final es la sumatoria de los bienes, ¿ya? Es la sumatoria de los bienes y al final es Q cantidad de I del año 2001 acá por precio del QI en la sumatoria de esto, ¿ya? Donde I igual 1 es la sumatoria de esto por el precio de 1909. ¿Por qué? Porque te están diciendo que es base. ¿Qué es lo que pasa? Esto es el real, o el índice, como te lo pusieron acá para complicar un poco. Y, ya, eso es. Mientras que el nominal básicamente es múltiple. El nominal, lo voy a hacer acá, es 14 por 4 más 20 por 4 más 13 por 16 en 1909, que al final sería lo mismo que el real. Eh, Después 16 por 8 más 19 por 12 más 14 por 5. Esto sería para el 2000. Y así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, ya teniendo, si nosotros calculamos, hacemos una tablita, 1909 te da que es 2,14 el PIB real. Dice ya, el 2000 te va a dar que es 2,24.
el 2001 es 216 y el 2002 es 222, ¿ya? Eh, eso. Y el nominal, si ustedes lo quieren calcular, pero para que vean el nominal, como expliqué antes, es precio. El nominal va a ser precio del 2002, suponte, por cantidad del 2002, o sea, del mismo año. Como ustedes pueden ver, el real está viendo lo pueden verlo así como al final la cantidad de el poder adquisitivo real, o sea, básicamente el real lo pueden asemejar a que, ¿cómo lo puedo explicar bien? Ya sé. Lo que más tienen que asemejar al real es que lo vean con la vida de verdad. Suponte si, un ejemplo, la Coca-Cola antes salía a 700 pesos, ¿ya? Y yo tenía 700 pesos justo, entonces me alcanzaba para pagar una Coca-Cola, ¿verdad? Y ahora un ejemplo sale 1.200, ¿ya? 1.200. Entonces ahora yo tengo 1.200, me alcanza para una Coca-Cola. O sea, el real se mantiene igual, pero el nominal te va a cambiar, porque solo está viendo los precios. Solo está viendo, sí, solo está viendo los precios y no cuánto en verdad podéis consumir. ¿Ya? Eso es los tipos de cambio también, ¿ya? Pero para que vean más o menos como el real. ¿Ya? Entonces, las tasas de crecimiento se calculan así. PIB del año que quiero calcular, o sea, 2000, o un ejemplo, es PIB del año, un ejemplo, 2000 menos PIB del año pasado, 1909 en este caso, dividido en el PIB del año pasado. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo acá es, estoy sacando la diferencia de los PIB dividido del año pasado. Con eso yo saco el crecimiento. ¿Por qué? Porque al final, un ejemplo, quiero ver cuánto creció en términos de PIB. Me dicen entre 1909 y 2002, ¿ya? 1999 y 2002. Entonces lo que yo hago es sacar la diferencia entre cuánto creció entre el 2000 y el 1999. Entonces yo resto y divido en 1999 y al final me da a dar cuánto porcentaje crecí. Hay una diferencia de 4 y el PIB, un ejemplo del 1999, es 10, yo crecí en un 0,4%. Esto es un ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, así se saca sucesivamente. Después para el 2001 sería PIB 2001 menos PIB el 2000, o sea, estoy sacando ahí el crecimiento, partido en el PIB del 2000. Después, PIB 2002 menos PIB 2001 dividido en 2003. Y se saca con la inflación, y ahí tenéis la mitad del puntaje. Y el B, básicamente no lo voy a hacer porque es mucho más simple que la A. Básicamente ustedes calculan el nominal que lo hablamos antes, que era 14 por 4 más 20 por 4 más 13 por 16 en el 1099. Básicamente lo voy a poner acá, el ítem B, ustedes tienen que calcular el PIB del 1999 como precio del 1099 por cantidad del 1099. 2000 es lo mismo, pero esto cambia 2000 por cantidad de 2000. ¿Ya? Y así, 2001 y 2002. Después hacen el mismo procedimiento, solo que les van a dar con
con lo nominal. O sea, hacen lo mismo que acá, solo que es mucho más simple porque no tienen año base, ¿ya? Si tienen cualquier duda de eso, me preguntan. Pero quiero ir a lo más importante que es solo, ¿ya? Que al final el modelo de solo, ¿ya? Eh, el modelo de crecimiento y eh, básicamente vamos a leer el ejercicio. Dice, vamos, dice, la economía, voy a usar otra versión, porque esta quiero que la hagan ustedes, porque eh, para usar la misma versión 4 y 4, ¿ya? Entonces acá usé la versión 4 y acá también voy a usar la versión 4 que es lo mismo, solo que cambia por Coru, Coruscant, ¿ya? Ya. Y dice, lleve la función en términos per cápita. Esa es o sea, la economía utiliza sus procesos productivos para la siguiente función de producción. Esta está definida por nivel de capital, te dicen el nivel de capital y la variación de capital, te la dan. Y te dicen lleve la función a términos per cápita y muestra que este depende únicamente del capital per cápita. Esto se cumple siempre. ¿Cómo? Entonces lo que tienen que hacer es poner la función, o sea, AF, KT, dividido en trabajo. O sea, no dividido, como de trabajo, capital y trabajo, ¿ya? Como yo quiero per cápita, lo que voy a hacer yo es dividir en todos los trabajadores que se tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es AF, LT dividido en LT. KT dividido, o sea, capital dividido en los trabajadores es el producto per cápita, que se escribe en minúscula. Entonces, una chiquitita, ¿ya? Y esto representa es lo mismo, solo que esto es per cápita. Producto K grande es, perdón, capital, me equivoqué yo. Capital, cuando es una K chiquitita, como esta, es capital per cápita, y cuando es una gran K, es capital bruto. ¿Ya? Por lo tanto, y LT partido en LT se simplifica y da 1. Y ahí está el resultado. Por lo tanto, I va a ser AF de K chiquitita T, porque el 1 se va. ¿Ya? Esa sería la A. El B. El B es asumiendo que esta economía es cerrada y sin gobierno. Ah, no, ya, se los leo. Asumiendo que esta economía es cerrada y sin gobierno. Ya, lo que tienen que saber es que si la economía es cerrada y no hay gobierno, y es igual a S, en todo momento, sí. ¿Ya? Por lo tanto, hagamos eso. Y igual a S, igual a S. ¿Ya? Ese es el primer paso. Por otro lado, sabemos que el ahorro se iguala
a la tasa de ahorros, a la tasa de ahorro, ¿ya? Que básicamente lo que me está diciendo acá es I igual a S, que es esto, igual a SI. Básicamente me está diciendo que es la multiplicación entre el ahorro y el producto, que se igualan también, ¿ya? Y como sabemos que no tenemos crecimiento de población, ya sabemos que el crecimiento del stock de capital va a ser igual al crecimiento del per cápita. Por lo tanto, vamos a igualar, ¿ya? Por lo tanto, lo que se hace acá, lo que tenemos que saber acá es, sin crecimiento de población, no va a haber, no se va a aumentar, n no va a aumentar, n va a permanecer constante, por lo tanto, el capital no va a aumentar y el crecimiento, o sea, va a ser igual al crecimiento del capital per cápita, no va a haber algo más que, que aumente lo que sea diferente, al final van a ser iguales, por lo tanto, el capital, el stock de capital va a ser igual al crecimiento del capital, al crecimiento per cápita, ¿ya? O sea, mi capital, para que se entienda bien esto, mi capital, el crecimiento de mi capital bruto va a ser igual al crecimiento de mi capital per cápita. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento de la población, entonces van a crecer de igual forma. Crece un poco el capital y se divide, va a crecer lo mismo, cada persona va a crecer, el porcentaje que crece va a ser igual, ¿ya? Si no lo expliqué muy bien, lo puedo explicar como de nuevo. Es básicamente que como no aumentan personas a igual n, y aumenta todas las personas, va a ser lo mismo, va a aumentar también en la misma proporción a cada persona individual, porque no va a haber más población, entonces a cada persona le va a beneficiar lo mismo. No sé si ahí me expliqué un poco mejor. Ya, por lo tanto, al final nosotros igualamos esto, ¿verdad? O sea, crecimiento del capital bruto va a ser igual al capital per cápita. Esto es crecimiento, esto es variación, ¿ya? Y al final, si simplificamos todo, al final te va a quedar que eso, si hago matemática, te va a quedar que esto, se puede saltar la matemática, sí, lo importante acá es saber por qué llegan a esto, ¿ya? Y esto es por la ley del movimiento del capital. Te la voy a explicar ahora. Básicamente, acá lo que me está diciendo es que el capital per cápita, la variación del capital per cápita o el crecimiento del capital per cápita va a ser igual a 1 partido en en el, en L, o sea, en cada trabajador, por, esto es importante, ahorro por producto, que es lo que explicamos antes, menos la depreciación por el capital. ¿Por qué? Porque cuando se deprecia el capital, para mí es un gasto, por decirlo así, y el ahorro con el producto es como mi plus, y esto es mi menos. Por eso es un menos ahí y un más ahí. Piénsenlo así. Este es como un ejemplo más, como más cotidiano, como todo lo que tengo yo acá, como un ejemplo, todo el sueldo, pero yo le tengo que restar
un ejemplo, la deuda, ¿ya? La deuda que yo tengo, que sería como la depreciación de mi capital, que es lo que yo tengo que cambiar. Entonces de eso se despeja un poco, ¿ya? Y eso sería. La C, ahí se encuentra el nivel de stock de capital, el nivel de estado estacionario, les voy a subir la versión de la versión 4 porque no lo estaría acá. Encuentra el nivel de stock para acá, D y I. O sea, para el ahorro, la tasa de apreciación, perdón. Encuentra el nivel de stock de capital de estado estacionario asumiendo que la tasa de apreciación es 5, o sea, te dicen que lambda es 5%, la tasa de ahorro un 10%, A es 1 y delta es 0,9, ¿ya? Luego encuentra el producto per cápita de estado estacionario y el nivel de consumo. Entonces acá aplicamos las fórmulas, ¿ya? Y las fórmulas tienen que saber lo siguiente. Saber que el producto es S dividido en L, la depreciación 1 menos L partido en L. El consumo es 1 menos S, 1 no el ahorro, por el ahorro dividido en la depreciación y en los parámetros. ¿Ya? Y eh, ya, y te están lambda, acá lo voy a poner como lambda, ¿ya? Porque se usa más así, que sería esto, y la depreciación ustedes la tienen que hacer un poquito más encorvada. Ahí. Capital, producto económico, y me falta el K. Básicamente el K es S partido en L, 1 dividido en L. Ya, mira, ustedes pueden ver algo acá, que el consumo es lo mismo que el I, solo que por 1,S. Por lo tanto, yo puedo escribir el consumo como 1 menos S por I. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar el capital. Con todos los datos ya los vamos a ver. Me dicen que la tasa de ahorro es igual al 10%, por lo tanto, S es 0,1. La depreciación me dicen que es 0,05%. ¿Ya? Eh, ¿Qué más es? Ah, 1 partido en lambda, o sea, que es 0,9. De ahí tengo mi K, que si lo hacemos matemáticamente va a dar 2,16. ¿Ya? El consumo, no, primero, el consumo saqué lo último. El producto sería 0,1 dividido en 0,05. Estoy aplicando solo fórmula. Dividido en 1 menos 0,9, o sea, 0,1. 1 menos 0,9 dividido en 0,1. 0,9, ¿ya? O sea, al final esto te quedaría en 0,1 dividido en 0,005, 0,1, 0,01 dividido en 0,9. Si eso lo multiplicamos va a dar un resultado, pero lo que más importa, ya tendrían puntaje completo si hacen esto. La mayor, 90% puntaje, ¿ya? Eh, Tendrían puntaje completo, en verdad, si esto es. Y el ahorro, o casi puntaje, depende, casi puntaje completo, no sé. Y el ahorro, al final, no, no, perdón, el ahorro. El consumo, al final sería uno menos el ahorro,
el ahorro es un 10%, o sea, 0,9, 1 menos 0,1, dividido en, no, 1 menos 0,1 por i, como habíamos dicho antes, 0,1 dividido en 0,05, dividido en 0,01 partido en 0,1. Ahí tienen, ya. Y ahí tienen los tres resultados y ahí ya hubieran sacado el capital. Y la última pregunta dice, ¿qué pasaría si ocurre una ignición de la va a pasar? Es que va a haber un estado estacionario más chico, o sea, menor. Esto se debe a que el punto de equilibrio, básicamente, o el encuentro entre la tasa de ahorro y la depreciación, lambda, se van a juntar más cerca que antes, ¿verdad? Por baja la tasa de ahorro, si nos vamos a los comentes, si hay una mayor tasa de depreciación, hay un menor equilibrio, lo mismo. Entonces, más cerca que antes, ya, por ende, va a haber menor crecimiento y menor capital per cápita. Esto es por lo que dije antes, porque ustedes pueden ver acá que mayor tasa de depreciación va a haber un menor equilibrio. Pasa lo mismo con el ahorro porque el punto de equilibrio entre la tasa de depreciación y el ahorro, o sea, si baja el ahorro, va a haber un menor punto de equilibrio, o sea, va a haber menor capital per cápita. Ya, eso sería el repaso de hoy día, o sea, de este control uno. Cualquier duda que tengan me pueden vender cámara. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Yo, en verdad, feliz de ayudarle y todo el equipo va a estar encantado de ayudarlos. La idea es que les vaya súper, que disfruten del ramo. Así que eso, nada, les mando un abrazo y ánimo con el estudio.